Cuando se deforma la superficie de un líquido, por ejemplo, por poner un pequeño objeto encima de la superficie, aparece una fuerza de tensión superficial que es tangente a la superficie, ¿vale? Otro efecto de la tensión superficial es la capilaridad, que sucede cuando tenemos, por ejemplo, un líquido en presencia de un borde, por ejemplo, del recipiente, un borde de vidrio o en un vaso o algo así. Por el efecto de la tensión superficial, en el contacto aparece una fuerza sobre este objeto que tendería a ir hacia la superficie. Eso significa, por la ley de acción y reacción, que el objeto también hace una pequeña fuerza sobre el agua, y eso produce un pequeño ascenso que se denomina ascenso capilar. Porque se ve, como veremos en breve, es un efecto grande en los tubos de radio pequeño o capilares. Bueno, lo primero que tenemos que ver para este efecto es el ángulo de contacto, que se mide siempre entre la pared y la superficie del líquido, la tangente a la superficie, midiendo a través del líquido. En este caso sería así. Si esto es agua y esto es vidrio. A veces, dependiendo de los materiales, puede pasar que la superficie tenga el menisco así, al revés, ¿vale? Aquí vemos que si contamos el ángulo también desde el vidrio hacia el líquido, este ángulo de contacto es mayor que 90 grados. Esto pasa, por ejemplo, con el mercurio, el vidrio y el aire. ¿Vale? Este ángulo se llama ángulo de contacto. Y depende, si es mayor o menor que 90, depende de las propiedades, por ejemplo, de atracción. Si las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido, voy a poner líquido-líquido, ¿vale? Entre las moléculas del líquido son menores que las de la fuerza de atracción, por ejemplo, el líquido vidrio, hay más atracción entre el líquido y el vidrio, estaríamos en esta situación. Pongo vidrio, pero es el sólido que hay aquí, ¿vale? Y si la atracción líquido-líquido es mayor que la atracción líquido-vidrio, pues estaremos en esta situación de aquí y el ángulo es mayor que 90. Bueno, vamos a calcular cuánto asciende este líquido en un pequeño tubo de radio pequeño, un tubo de radio pequeño, por la acción de estas fuerzas. Como veis, el origen es de tensión superficial, como he explicado aquí. Entonces va a depender del coeficiente de tensión superficial. Lo que observamos es que cuando sumergimos un pequeño tubo así, un tubo de pequeño radio, pues aparece un ascenso, es lo que se conoce como ascenso capilar, y podemos calcular esta altura de ascenso. Si hago más grande el dibujo, aquí tenemos el ángulo de contacto, aparece una fuerza de tensión superficial así del fluido sobre la pared, y por tanto también por la tercera ley de Newton una fuerza así, que es la que hace ascender el tubo desde el vidrio sobre el líquido, ¿vale? Esta fuerza de tensión superficial, será proporcional al coeficiente de tensión superficial y a la longitud de contacto, que será un círculo de longitud 2πr,
¿vale? Aquí no hay que poner un 2 porque solo hay una superficie líquido-aire. No es como el caso de una película que tiene dos superficies, ¿vale? Entonces esto queda 2πr por gamma. Bien, pero esta no es la fuerza que me interesa que hace subir el líquido exactamente, sino su componente vertical, la que tira hacia arriba, ¿no? Entonces la componente vertical será 2πr gamma por el coseno de este ángulo, que es el mismo del ángulo de contacto, así que por el coseno del ángulo de contacto. Esta es la fuerza que tira hacia arriba de este líquido para subirlo. ¿Y cuándo dejará de ascender esto? Bueno, pues cuando esa fuerza se compense con el peso de la columna de líquido que ha subido por encima de la superficie. Así que cuando la fuerza se compense con el peso de ese cilindro, tendremos el equilibrio y dejará de ascender. Muy bien. ¿Cuál es el peso de un pequeño cilindro de altura h y radio r? Pues será la densidad por el volumen, densidad del líquido por el volumen, y el volumen pues es el área de la base, pi r cuadrado, por la altura del cilindro, ¿vale? Este es el peso. Y por este lado tenemos la fuerza de tensión superficial, 2πr gamma coseno de teta. De aquí podéis despejar la h, por ejemplo, y queda lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, pasáis todo esto para acá, 2πr gamma coseno teta, y debajo tenemos la densidad del líquido, pi r cuadrado g. Entonces pi con pi se va y el cuadrado también, queda 2 gamma coseno de teta partido de rho L G R. Muy bien, esta sería la altura final del ascenso capilar. Bueno, esta fórmula es interesante por varias cosas. Vemos, uno, que es proporcional al coeficiente de tensión superficial. Cuanto mayor sean las fuerzas de tensión superficial, más ascenso capilar hay. También es interesante que si mantenemos la definición del ángulo de contacto tal como la he dado aquí, midiendo a través del líquido, para un ángulo mayor de 90 el coseno es negativo y esto será un descenso capilar, que es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenéis mercurio con vidrio, que en realidad hay un descenso capilar, una altura negativa. ¿Vale? H lo voy a poner así, proporcional al coseno de teta, puede ser positivo o negativo según el ángulo de contacto, si es mayor o menor que 90. Y por último veis que el H es inversamente proporcional al radio del tubo. Por eso, cuando los tubos son de fino radio, de estrechos muy estrechitos, capilares, como un cabello, el ascenso es significativo. Si el radio es muy grande, el ascenso es muy poco significativo, es muy poca altura, ¿vale? Por eso es ascenso capilar. Solo se produce significativamente en tubos de radio muy estrechos.